En una pequeña ciudad, al borde de un vasto bosque, había un solitario restaurante McDonald's que permanecía abierto las 24 horas. Su brillo amarillo y rojo era una ancla en la oscuridad para los insomnes, los viajeros solitarios y los curiosos que pasaban por la autopista cercana. Pero lo que pocos sabían es que este McDonald's tenía un pasado oscuro, una historia que se perdía en los susurros de los ancianos del pueblo y en los rumores que corrían entre los empleados. Algo en ese lugar no estaba bien. Eran las 3 de la mañana cuando Daniel, un joven universitario que trabajaba el turno nocturno para pagar sus estudios, se encontraba en su rutina habitual. La madrugada era tranquila, casi muerta, excepto por el zumbido del refrigerador y el suave crujido de las papas fritas cocinándose. Esa noche, sin embargo, había una tensión extraña en el aire, como si el mismo edificio estuviera conteniendo la respiración. Hacía frío, un frío antinatural que no correspondía con la estación. Las luces fluorescentes parpadearon por un instante, lanzando sombras danzantes por todo el restaurante. Daniel frunció el ceño, mirando hacia el ventanal que daba al estacionamiento. Había algo inquietante en la forma en que la oscuridad del bosque cercano parecía tragarse la luz de los faroles del estacionamiento. Estaba limpiando el mostrador cuando el primer cliente de la madrugada llegó. Era un hombre alto, envuelto en un abrigo negro que parecía demasiado antiguo, como si hubiera salido de otra época. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos eran de un gris inhumano. «Buenas noches», saludó Daniel, intentando sonar casual. «¿Qué le puedo servir?» El hombre lo miró fijamente por un momento que se sintió eterno. Luego, con una voz profunda y gélida, dijo: «Un café negro. Solo». Daniel asintió, preparó el café y lo entregó, pero cuando giró para sacar una servilleta, el hombre ya no estaba. El café seguía humeando sobre el mostrador, intocado. La puerta de entrada no se había abierto ni cerrado. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel, pero trató de convencerse de que estaba demasiado cansado y que todo había sido su imaginación. Mientras pasaban las horas, comenzaron a suceder cosas más extrañas. Los hornos se encendían solos, las luces parpadeaban con mayor frecuencia y las cámaras de seguridad mostraban sombras que no correspondían a ningún objeto o persona. A las 4 de la mañana, Daniel escuchó un ruido proveniente del almacén. Era un golpeteo constante, como si alguien estuviera rascando la puerta desde dentro. Con un nudo en el estómago, caminó hacia allí, armado solo con un trapeador. Abrió la puerta lentamente, pero no había nadie. El almacén estaba desordenado, las cajas de suministros estaban esparcidas por el suelo y las bolsas de papas fritas parecían haber sido desgarradas por garras. En una de las paredes, escrito con ketchup, había un mensaje: «No estás solo». Daniel retrocedió, tropezando con una caja, y corrió de regreso al área principal. Intentó llamar a su gerente, pero la señal de su teléfono estaba muerta. Incluso el Wi-Fi del local no funcionaba, algo que nunca había sucedido antes. La sensación de ser observado era abrumadora, pero el restaurante estaba vacío. A las 5, cuando faltaba solo una hora para el fin de su turno, las cosas alcanzaron su punto álgido. Las puertas automáticas comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas. Las máquinas de refrescos se encendieron, vertiendo líquidos oscuros y viscosos que no se parecían a ninguna bebida conocida. Y luego lo escuchó, un coro de susurros, provenientes de todas las direcciones. «No debiste quedarte. No debiste mirar». Daniel giró sobre sus talones, buscando el origen de las voces, pero no había nadie. Entonces, vio algo que nunca olvidaría. En el centro del restaurante, bajo la luz intermitente de las lámparas, comenzó a formarse una figura. Era algo vasto y amorfo, una masa negra pulsante que se retorció mientras se elevaba del suelo. Su forma no era del todo sólida, partes de ella parecían desvanecerse en la nada, mientras otras brillaban con un color que hería los ojos. De esa cosa emergieron rostros. Rostros humanos que parecían gritar en silencio antes de volver a ser absorbidos por la masa. Uno de ellos era el rostro del hombre que había pedido café. Daniel retrocedió hasta chocar con el mostrador, incapaz de apartar la vista. La cosa avanzó lentamente hacia él, llenando el aire con un hedor insoportable,
como carne podrida y aceite quemado. La masa extendió algo que podría haber sido un brazo, o tal vez una tentácula, y lo apuntó directamente a él. El hambre nunca termina, dijo una voz que no era una sola, sino muchas, hablándole directamente a su mente. Con un grito de puro terror, Daniel corrió hacia la salida, pero la puerta automática no se abrió. Golpeó el vidrio con todas sus fuerzas, pero era como si estuviera sellado por algo invisible. Detrás de él, la cosa seguía avanzando, llenando el espacio con su grotesca presencia. En un acto desesperado, Daniel agarró una de las freidoras y lanzó el aceite hirviendo hacia la criatura. La masa chilló, un sonido tan agudo que hizo que las orejas de Daniel sangraran. Aprovechando la distracción, corrió hacia la oficina del gerente, donde había una puerta de emergencia. La abrió y salió corriendo hacia el bosque, sin mirar atrás. Cuando finalmente se detuvo, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, estaba rodeado por la oscuridad del bosque. Pero ya no estaba solo. A su alrededor, entre los árboles, comenzó a ver figuras. Eran los fantasmas de los clientes perdidos, las almas atrapadas por el hambre insaciable de aquella entidad. El eco de la barranca. El eco de la barranca del muerto. En la Ciudad de México, en los tiempos convulsos de la Revolución Mexicana, existía un lugar sombrío y temido por todos, la Barranca del Muerto, un abismo profundo que, durante aquellos años de guerra y caos, se convirtió en el destino final de innumerables vidas. Muchos eran los cuerpos decaídos y de aquellos cuyo destino había sido sellado por la violencia, arrojados sin piedad a la barranca, donde los ecos de sus gritos morían entre las piedras. Nadie osaba acercarse a aquel lugar, especialmente durante la noche, cuando el viento parecía susurrar entre los árboles, como si las almas de los muertos todavía vagaran por ahí. Cuenta la leyenda que, en una noche particularmente oscura, cuando el cielo estaba cubierto por nubes densas y la luna apenas se asomaba entre ellas, un joven llamado Julián, un campesino que había perdido a su familia durante la guerra, decidió aventurarse a la Barranca del Muerto. La desesperación lo había consumido, y se decía que el hombre había caído en la locura debido al dolor de su pérdida. Nadie sabía con exactitud lo que lo llevó a ese lugar, pero muchos sospechaban que buscaba la paz para su alma atormentada. Julián, empujado por la rabia y el sufrimiento, caminó por el antiguo sendero que conducía al borde de la barranca, con el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. Mientras descendía, las sombras parecían alargarse y engullir todo a su alrededor, y el viento, helado y cortante, silbaba en sus oídos, como si intentara advertirle. En el fondo de la barranca, al pie de un espeso matorral, se encontraban los cuerpos de aquellos que nunca tuvieron un entierro digno. Hombres y mujeres, soldados y civiles, arrojados en un pozo sin fondo, abandonados por la guerra y el abandono de la humanidad. Los cadáveres, aunque en su mayoría descompuestos, parecían aún estar presentes, observando a cualquier intruso con una mirada vacía y vacilante. Julián, decidido a encontrar respuestas o, quizás, consuelo, comenzó a hablar en voz alta, maldiciendo a los hombres que habían destruido su vida y a aquellos que habían hecho de la guerra su campo de juego. A medida que lo hacía, algo extraño comenzó a suceder. Un fuerte viento levantó polvo y hojas secas, y las voces de los muertos comenzaron a resonar en el aire. Susurros apagados, que parecían provenir de todas direcciones, se unieron en un clamor incoherente de dolor y sufrimiento. El joven, al principio desconcertado, pensó que su mente le jugaba trucos. Sin embargo, los murmullos se fueron haciendo más nítidos, más cercanos. «Ayúdame, no me dejes aquí, vengan por mí». Las voces de los muertos clamaban por liberación, pero Julián, cegado por su dolor, no pudo ver lo que se ocultaba en las sombras. Fue entonces cuando una figura apareció ante él, una mujer con un vestido blanco raído, su rostro cubierto por una capa de sombras, pero sus ojos brillaban con una luz amarillenta, vacía, como los de un animal atrapado. La mujer lo miró fijamente, y sus labios se movieron sin emitir sonido, pero Julián entendió lo que decía: «Estás en mi terreno ahora, y nunca saldrás». El joven, paralizado por el miedo, trató de dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. El aire se espesó a su alrededor, y las voces se hicieron más intensas, cada vez más desesperadas, como si todas las almas caídas estuvieran reclamando su atención.
De repente, la figura de la mujer desapareció en la oscuridad, pero el silencio no regresó. En su lugar, algo aún más perturbador comenzó a ocurrir, los muertos comenzaron a levantarse, arrastrándose lentamente hacia él. La barranca, que hasta entonces había sido solo un agujero en la tierra, parecía haber cobrado vida propia. Los cuerpos se movían, aunque sus extremidades estaban podridas, como si algo enloquecido dentro de ellos los hubiera poseído. Julián intentó huir, pero el suelo parecía hundirse bajo sus pies, y las manos de los muertos lo alcanzaron, aferrándose a sus piernas, a su ropa, a su piel. «No puedes escapar», susurraron en su oído, y sus palabras se mezclaban con los aullidos del viento. Lo que sucedió a continuación nunca se supo con certeza. Nadie vio a Julián salir de la barranca, ni escuchó su grito final. Solo se encontraba, al amanecer, un rastro de huellas arrastradas en el suelo polvoriento, que desaparecía a medida que el sol iluminaba el lugar. Desde aquella noche, los habitantes de los pueblos cercanos aseguran que la barranca del muerto nunca estuvo realmente vacía. A veces, por las noches, cuando el viento sopla con fuerza, se puede escuchar el eco de los gritos y las súplicas de aquellos que cayeron en sus profundidades, buscando la redención que nunca tuvieron. Y si te acercas demasiado a la barranca, algunos dicen que puedes ver las sombras de los muertos caminar entre las rocas, esperando a que alguien más se atreva a cruzar su umbral, un alma más que añadir a la interminable lista de víctimas de la guerra y el olvido. La barranca del muerto sigue siendo un lugar maldito, temido por todos, y aquellos que alguna vez han escuchado sus susurros saben que, si no se tiene cuidado, las voces de los muertos pueden llamarte,